aprendizaje. Eh, Nuestro ponente de hoy la conocemos de hace bastante tiempo. Yo creo que ella nos conocía en un tiempo más intempestivo de nuestro carácter. Esperemos que con el paso del tiempo pues vamos cambiando. Isabel, bueno, es originaria de la Ciudad de México. Actualmente vive en Los Ángeles, ¿verdad? Este, eh, Ella es médico de profesión, tiene también una maestría en la UNAM y tiene un doctorado por la UCLA. Es una mujer muy preparada, Dios le ha permitido desarrollar todo esto y obviamente su carácter, su tesón, que cosa que respetamos mucho. Tiene dos hermosas gemelas que nos compartía que ya se van a ir a la secundaria. Empieza una etapa que quienes hemos pasado por ahí sabemos que bastante interesante, pero amén. Y hoy nos va a hablar acerca de el plan de Dios para la sexualidad dirigido a jóvenes, pues obviamente también para nosotros los padres. Vamos a hacer, por favor, una breve oración de mi parte, si me lo permiten, e inmediatamente Isa comparte. Yo creo que me quedo corto con su currículum, pero lo que más agradecemos es su corazón, su disposición y su deseo de compartirnos y enseñarnos esta tarde. Vamos a orar, por favor, me pueden acompañar. Padre Santo Dios, en esta tarde te agradecemos de todo corazón, Señor, y Padre, este tiempo tan especial. Te rogamos por cada joven que hoy se conecta, que está conectado y que también aquellos que van a escuchar la clase después en las redes, Señor, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones. Te rogamos por cada papá, mamá, abuelo, tío, tutor que está acá a cargo de un joven y también de los líderes de ministerios de jóvenes que van a usar esta información para construir, para orientar, para caminar, para, Señor, mi Padre Santo del cielo, crear una juventud más sana en este ámbito, Dios, de la sexualidad, porque tú tienes un plan perfecto. Te ruego tanto que uses a Isa, Padre. Te ruego tanto que tú, Señor, con toda esa sabiduría que tú le has dado, pero sobre todo con el don de tu Espíritu Santo que hoy, esta tarde, nos pueda instruir, Señor. Danos corazones suaves, danos corazones moldeables, danos corazones receptivos. Padre, que tú te quedes al control de la tecnología, que tú te quedes al control de todo, Padre, lo que va a suceder y sobre todo que tú te lleves la honra, la gloria y el honor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Adelante, Isa, por favor. Amén. Gracias, Roselín. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la oportunidad que me dan. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve bien? Ok, perfecto. Eh, y bueno, como ya lo mencionó Roselín, la clase, o bueno, de lo que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar el día de hoy es el plan de Dios para la sexualidad. Y, básicamente, bueno, primero que nada, una disculpa porque, hubo una pequeña confusión. Yo originalmente pensé que estos talleres eran para jóvenes y originalmente lo había hecho para específicamente para jóvenes, pero después ya me comentaron que no, que es una serie que hacen para las familias, para los padres de familia. Entonces la adecué para que sea más bien para los padres de familia, pero, con, también el entendimiento de que jóvenes iban a estar presentes y que creo que va a ser también muy útil para ellos, para que puedan en ese sentido saber ustedes como jóvenes qué es lo que pueden preguntar o que les surja en ustedes la curiosidad, el ánimo, el deseo de conocer un poquito más acerca de esto. Y bueno, en definitiva, efectivamente yo soy médico, pero esta área pues no es una de mis áreas de experiencia completa. Sin embargo, pues como discípula, como mamá, como doctora, Dios me ha dado muchos recursos y ha puesto pues en mi vida muchos mentores, y también en ese sentido quería compartirles que el día de hoy, en lo que basé yo esta presentación, es en una serie de libros que está increíble. Esta serie se llama God's Design for Sex. Desafortunadamente solamente está en inglés, está disponible en Amazon,
Pero, pues bueno, yo espero, traté de hacer una pequeña recopilación de las ideas principales de esta serie, de estos libros, porque son los que me han ayudado a dirigir particularmente en este tiempo a mis hijas que están por entrar a este periodo de, pues de crecimiento, de la pubertad, que ya en sus corazoncitos ya están experimentando muchos cambios, muchas dudas, y que también espero que a ustedes como padres pues los pueda orientar a saber por lo menos dónde ir o a dónde dirigirse, ¿verdad? Y estos libros fueron escritos por dos autores, Stan y Brenna Jones, y también tienen un manual para padres que se llama Cómo y cuándo hablarles a tus hijos acerca del sexo. Entonces, si hablas el inglés o lo comprendes al menos leído, te lo recomiendo, son excelentes. Y de hecho, yo voy a mandarle un archivo de uno de los capítulos que siento que a mí en lo personal me ayudó muchísimo, que es precisamente cómo abordar este tema del sexo para los niños. Se lo voy a mandar a Roselín y quizás él después se los pueda también hacer llegar, pero esta es una traducción que hice de uno de esos capítulos que siento que está muy interesante. Y pues bueno, eh, ¿por qué es importante que comprendamos el plan divino de Dios para la sexualidad? Bueno, primero que nada es importante comprender que la sexualidad es un regalo de Dios. Hoy, desafortunadamente, nuestra sociedad ha hecho de la sexualidad algo que muchas personas ven como sucio, está lleno de muchos tabús, de que hoy día nos da vergüenza, quizás incluso abordar este tema por todas las malinterpretaciones y las cosas que desafortunadamente la maldad, ¿verdad?, de nuestro medio ambiente, de este mundo, ha puesto o ha, pues sí, introducido en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero si te pones a pensar, pues nuestros hijos son precisamente el resultado de ese regalo que nos ha dado Dios. Y es un regalo que también le ha sido otorgado a nuestros hijos y que es importante que los llevemos a entender que si ellos utilizan este regalo que Dios les da con responsabilidad, entonces esto va a ser una fuente de gozo y de bendición en sus vidas. Pero como tú lo sabes, hay muchas fuerzas que el día de hoy empujan a nuestros niños a tomar malas decisiones sobre el sexo. Y esto, pues, obviamente se basa en creencias y valores falsos, en prioridades espirituales que, pues, están completamente fuera de lugar. Y desafortunadamente estas influencias, pues, son poderosas, son confusas, son persuasivas y que están más presentes que nunca en la historia, pues, gracias al poder, ¿verdad?, de las redes sociales y de la confusión en nuestra cultura. Y desde sus primeros años, los niños son bombardeados con muchísimos mensajes destructivos y engañosos sobre la naturaleza de la intimidad sexual, sobre la naturaleza del matrimonio, la familia, los límites de la expresión sexual e incluso sobre el diseño de creación básico de el hombre y la mujer. Me compartía una hermana en esta semana una presentación acerca incluso de los mensajes destructivos que se están incluyendo en los libros, pues que son utilizados por los maestros, ¿verdad? En las primarias. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado de todo esto? Eh, Confusión, duda, vergüenza, y también tasas alarmantes de experimentación sexual. Hoy en día los jóvenes empiezan de una manera más temprana que nunca a tener relaciones sexuales y eso resulta pues obviamente en embarazos adolescentes, en abortos, pues obviamente como los niños no están preparados, pues lo más fácil o lo primero es buscar a deshacerse, ¿no? Pues definitivamente eh, terminar una vida que se está formando para evitar las consecuencias del mismo. Enfermedades de transmisión sexual, divorcios y en general, pues vidas que están devastadas. Entonces, por eso es que es importante
que hablemos de este tema y que podamos comprender que nosotros como padres tenemos un papel, un rol muy importante. Dios quiere que nosotros, como padres cristianos, seamos los principales educadores sexuales de nuestros hijos. Eh, y los primeros mensajes son los más poderosos. ¿Por qué esperar hasta que nuestros hijos escuchen opiniones distorsionadas y luego intentar corregir el malentendido? Eh, es importante que ellos entiendan que la sexualidad es un regalo hermoso y por eso es importante presentarla a nuestros hijos de la manera que Dios quiso. La palabra de Dios, como nosotros sabemos, pues es confiable y es la fuente de toda verdad. Entonces, ¿por qué no enseñarles a nuestros hijos cómo comprender y vivir según su guía en esta área de la sexualidad? ¿Y por qué no establecernos a nosotros como padres, como expertos de confianza a quienes nuestros hijos pueden recurrir para escuchar la verdad de Dios sobre la sexualidad? Y muchas veces podemos pensar como, híjole, pero es que pues yo no soy médico, ¿no? O yo no tengo tanta información o yo no sé cómo, ¿no? Pero déjame decirte que la educación sexual no radica tanto en dar información biológica, claro que es importante, pero para eso pues hay muchos recursos, muchos libros de texto, pero donde es más importante es que nosotros podamos formar el carácter moral de nuestros hijos. En cuanto antes empieces a ayudar a tus hijos a verse a sí mismos como Dios los ve, incluso en esta área de la sexualidad, más fuertes ellos van a poder ser cuando entren en estos turbulentos tiempos de la adolescencia. Entonces, ¿por qué empezar temprano? Porque si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos sobre la sexualidad, ellos van a aprender lecciones distorsionadas a través de la televisión, del internet, de incluso de las conversaciones en el patio del recreo. Si quería yo compartirte que yo, pues, en algún momento dado sí tenía duda, ¿no? Acerca de, porque había escuchado y precisamente una de las cosas que estos libros argumentan es que desde los 3 años empezamos la educación sexual en nuestros niños. Entonces, a mí me cayó como shock, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿a poco desde tan chiquitos les voy a empezar a contaminar su mente, no? Pero he ahí donde estaba mi error, mi tabú, porque, te digo, como nosotros hemos crecido o nos hemos desarrollado en una sociedad en donde el sexo está ligado a algo negativo, a algo sucio, cuando en realidad no es así. Entonces, en cuanto más pronto podemos hablar con ellos acerca de la belleza de lo que Dios ha estipulado dentro de la sexualidad, es mucho mejor. Además, si nosotros guardamos silencio sobre el sexo mientras todo el resto del mundo habla al respecto, ¿qué van a pensar nuestros hijos? Que, pues, uno, a lo mejor que no los podemos ayudar en esta área clave, pero u otro que, pues, simplemente a lo mejor ni nosotros mismos sabemos, ¿no? Pero si enseñamos lecciones espirituales llenas de verdad, discretas pero apropiadas sobre la sexualidad, nuestros hijos van a poder confiar más en nosotros y nos verán como padres que dicen la verdad. Y te digo, yo en un principio no creía esto, pero un día una de mis hijas, entrando al kinder, como a la semana de que entró al kinder, íbamos caminando y saliendo de la escuela, vimos en una casa, en una ventana, 2 gatitos. Y entonces, una de mis hijas me dice: "Oye, mamá, esos 2 gatitos es gatito y gatita, ¿verdad? Porque yo creo que están casados, ¿no?". Y le digo: "Pues yo creo que sí, mi amor, no sé". Dice: "Ah", y la otra de mis hijas dice: "No, pero recuerda que también puede ser gatita y gatita o gatito y gatito. También niños con niños y niñas con niñas pueden hacer familias". Y yo me quedé así como, ¿cómo? O sea, en kinder. Y entonces yo dije, bueno, o sea, obviamente tratando de hacerles preguntas, mi amor, ¿y quién te dijo eso? ¿Cómo es que sabes que hay familias que en donde pueden ser hombres con hombres y mujeres con mujeres? Y me dijo, pues es que hay una amiguita en mi salón que tiene 2 mamás.
Y pues ella me dice que así es su familia está formada, ella no tiene papá, pero tiene 2 mamás. Entonces, fue ahí donde a mí me cayó el 20 como, guau, o sea, yo necesito empezar a hablar con mis niñas, ¿no? De estos temas, y dejar a un lado mis prejuicios, mis malas interpretaciones, mis tabús, y necesito ayudarles a ellas a entender el por qué, esas situaciones, pues, no son, lo que Dios espera. Entonces, eh, como te decía, esta, serie de libros impulsan a que desde la edad de los 3 años, podamos empezar a hablar a nuestros hijos de lo que son, de lo que es la educación sexual. Y bueno, básicamente la tarea más importante con un niño pequeño y obviamente esto, pues, es gradual, ¿verdad? Tú cuando empiezas a estudiar cuando empezaste a estudiar matemáticas, no empezaste a estudiar, raíces cuadradas, ¿no? O cosas que eran muy complicadas. Empezaste uno más uno son 2, ¿verdad? Igual con la sexualidad, empezamos por bases, espirituales simples y sencillas para la comprensión de la sexualidad. Y en esta etapa es importante que ayudemos a los niños a entender que Dios ama el cuerpo humano y a toda la persona humana en su integridad y que el cuerpo está incluido en lo que Dios llamó muy bueno. Por ejemplo, en Génesis 1:31, cuando Dios terminó toda su creación, eso es lo que él dijo. Y todo esto, después de crear al hombre, a la mujer, esto es muy bueno. Y en todo nuestro cuerpo, pues, se incluye todo, o sea, todas las partes de nuestro cuerpo son perfectas, y eso es lo que tenemos que llevar a dar a entender a nuestros niños. El cuerpo de ellos, su existencia, incluso como niños o como niñas, y también sus órganos sexuales son regalos de Dios. Entonces, una de las cosas que, pues, yo, aconsejo, ¿no?, a las hermanas que, pues, tienen niños pequeños, porque a veces incluso hasta en el momento de hablar acerca de su, pues sí, de su cuerpo sexual, a veces en vez de darle nombre a las partes sexuales, de repente, no, que el pirrín o que tu parte o que, pero como que las escondemos porque nos da vergüenza hablar de ellas, cuando en realidad no, o sea, desde chiquitos tenemos que aprender a decir las cosas como son. Tu pene, tu vagina, tu vulva, que ellos entiendan que no son partes que son sucias, que son partes que Dios ha creado y que Dios los ha hecho de una manera perfecta. Y que ellos puedan entender que no tiene nada de malo hablar al respecto. En ese sentido, también los niños a esta edad pueden comenzar a desarrollar un gran aprecio por este maravilloso regalo de Dios, que es la sexualidad, si tú les ayudas a comprender algunos de los conceptos básicos del desarrollo de un bebé adentro de la panza de su mamá. Puedes analizar un poquito con ellos el crecimiento de un niño dentro del cuerpo de una madre y el proceso de nacimiento. Y nuevamente, te reitero, no es una cuestión tanto de que les expliques biológicamente, mira que el cigoto, que los embriones, no, o sea, no se trata de eso, sino más bien, mira, los bebés se forman adentro de la pancita de la mamá, empiezan por 2 celulitas que se unen y que juntas pueden empezar a hacer el cerebro, que empiecen a hacer los ojitos, los oídos, las manitas, el pene, los pechos, la pancita, o sea, que les expliques que Dios desde el vientre de las madres crea todo el cuerpo de todos nuestros cuerpos. Y así, analizar con ellos el crecimiento de los niños dentro del cuerpo de su madre y el proceso, y este proceso de nacimiento. Y con este conocimiento, ellos comienzan a desarrollar una confianza en quién es Dios, en cómo Él es un creador increíble que tiene los mejores intereses para nosotros y que Él es un Dios que nos provee de buenos regalos. Y también, pues, en esta etapa los niños necesitan ver familias que están basadas en la unión matrimonial de por vida de un hombre y de una mujer como el marco previsto por Dios para la crianza y el amor de los niños. Y bueno, eh, ya en la etapa de los 5 a los 8 años,
los autores recomiendan que nuevamente es importante enfatizar la perfección en la creación de nuestros cuerpos y nuestra identificación como hombres y mujeres. Aquí también en esta etapa podemos empezar a incluir información acerca del crecimiento y los cambios que experimentan los niños y las niñas a medida que se van convirtiendo en hombres y mujeres. Aquí en esta etapa es donde podemos ya empezar a incluir una explicación discreta, pero directa, de las relaciones sexuales entre maridos y esposas. Dios quiere que las relaciones sexuales se limiten al matrimonio, porque las relaciones sexuales unen a maridos y esposas de una manera que honra a Dios y construye familias fuertes. Pero en esta etapa, bueno, o muchos de entre ustedes quizás pueden preguntarse, ¿de verdad mis hijos necesitan saber acerca de las relaciones sexuales a esta edad? Y bueno, eso es algo que necesita entrar dentro de tu criterio, porque no hay nadie que conozca mejor a tu hijo como tú. Entonces, hay niños que desde muy chiquitos son muy maduros mentalmente, emocionalmente, y que entonces con ellos es importante a tener estas pláticas desde los 5 años. Pero hay otros quizás que tengan un desarrollo un poquito más lento o que se desenvuelvan en un ambiente diferente, que a lo mejor se puede esperar hasta los 8 años e incluso un poquito más adelante. Pero nuevamente, o sea, te reitero que es importante entender que cada niño, a pesar de que es individual, considerar que los primeros mensajes siempre son los más poderosos. Entonces, si nosotros como padres cristianos queremos empezar a formar una actitud piadosa en nuestros hijos acerca del sexo, ¿por qué esperar hasta que se empape por primera vez de las percepciones erróneas del mundo? ¿Por qué no desarrollar actitudes y puntos de vista piadosos desde los cimientos, desde el inicio? Entonces, el consejo obviamente es que sí, que podamos empezar a hablarles lo más pronto posible acerca de eso. Y precisamente este capítulo que te comento que traduje y que le voy a hacer llegar a Roselín para que lo distribuya, es una pequeña conversación entre un niño y un papá en relación a cómo hablar con ellos acerca de esto, ¿no? Cómo decirles qué es lo que ocurre cuando hay una relación sexual. Y me encanta porque es muy franco, es muy directo, por eso te recomiendo que lo leas antes y después lo compartas con tus niños, que les ayudes a entender y a abrir a dudas, ¿no? Si ellos tienen alguna duda al respecto. Y bueno, ahora, en la siguiente etapa, que es la etapa en donde están ahorita mis niñas, ellas tienen 10 años y esta es edades de 8 a 12 años. Hay que revisar nuevamente, ¿no? Los conceptos básicos de las relaciones sexuales y la creación perfecta de nuestra sexualidad. Y también es importante reiterar, ¿no? Que nos aseguremos que en esta etapa los niños comprenden claramente el por qué Dios desea que las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. Y también hay que proporcionar información adicional que ellos van a necesitar saber a medida que se van acercando a la pubertad. Y bueno, pues también como médico, yo lo veo de que nosotros como padres cristianos no debemos tratar de proteger completamente a nuestros hijos de los mensajes morales destructivos del mundo. Porque tomando esta analogía de las vacunas, ¿verdad? Si nosotros dejamos que nuestros hijos maduren en ambientes donde no están expuestos a gérmenes, ellos a la larga van a crecer con sistemas inmunológicos debilitados, que son ineficaces para resistir las enfermedades. Y entonces cuando los padres protegen demasiado a sus hijos, ellos quedan ingenuos y quedan vulnerables. Y también, como mencionaba anteriormente, pues los padres corren el riesgo de comunicar que los mensajes negativos del mundo son tan poderosos que los cristianos ni siquiera pueden hablar de ellos. Pero también, por otra parte, tampoco debes permitir que tu hijo se vea inundado con todos los mensajes destructivos de la sociedad. Como te comentaba, es un proceso. Y tú que conoces mejor a tu hijo que nadie, vas a poder
comprender exactamente hasta dónde y cuándo. Y también ellos te lo van a llevar a hacer saber. Y este principio de inoculación o de vacuna sugiere que debes exponerlos deliberadamente a los mensajes morales contrarios que va a escuchar del mundo. Y debe de ser en el hogar en donde ellos aprendan por primera vez que muchas personas en el mundo no creen en los principios de Dios, no creen en esperar a estar casados para tener relaciones sexuales. Y también en el hogar es donde él tiene que comprender por primera vez problemas tales como la pornografía, el embarazo adolescente, el matrimonio homosexual, estas cuestiones de identidad sexual y género, y todas estas cosas que tú puedes ayudar para construir sus defensas contra las ideas de la sociedad y evitar así que él sea parte de los caminos de Dios. Y claro, o sea, estos temas son temas de mucha polémica, son temas difíciles de hablar, ¿no? Yo hace poquito platicaba, porque obviamente pues también con el afán de querer proteger a mis niñas, ¿verdad? De un abuso sexual, hablar a ellas acerca de cómo la gente, ¿no? Cómo hay personas malvadas que utilizan el cuerpo de los niños para producirse un placer que no es algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mis hijas en sus pequeñas mentes estaban pensando, wow, o sea, sí en un momento dado fue algo difícil, pero al mismo tiempo eh, yo quiero que ellas estén preparadas, yo quiero que ellas sepan que algo no es apropiado, que cuando alguien, incluso yo les decía, yo sé que somos discípulos y que somos amables y que queremos ser, ah, aceptar a todos a nuestro alrededor, pero también es importante que ellas sepan hasta dónde, ¿verdad? Que si alguien, aun cuando sea un amigo muy cercano al hogar, alguien que esté, eh, que sea un amigo de la familia, que hay momentos en donde ellas tienen que aprender hasta dónde es adecuado tener esa relación, esa amistad con ellos, ¿no? Que no guarden secretos, todas estas cosas para prevenir que algún tipo de abuso pueda pasar. Y bueno, ya en una edad un poquito más adelantada, de los 12 a los 16 años, nuevamente, es repasar la información anterior, pero con mayor profundidad, preparar a los niños para la pubertad. A esta edad, los niños ya tienen edad suficiente para obtener información más detallada sobre los cambios que su cuerpo está a punto de atravesar o que ya están atravesando y sobre el cuerpo adulto que pronto va a recibir como regalo de Dios. Hay que recordar a los niños que la visión de Dios, nuevamente, ¿no? La visión de Dios sobre la sexualidad y su plan divino de cómo usar este regalo. Las formas distorsionadas en la que nuestro mundo ve el sexo deben de etiquetarse claramente. Y los niños deben estar preparados para enfrentar puntos de vista y creencias contrarias a las que aprenden en casa. Hablen con sus hijos acerca de los sentimientos confusos de la pubertad, de la adolescencia temprana, de temas controvertidos como los límites de la intimidad sexual antes del matrimonio, hablar acerca de la masturbación, la anticoncepción, la identidad de género, la homosexualidad y más. Y obviamente en medio de todo eso, que ores, ores mucho para que Dios te dé poder como padre, como discípulo, para primero pensar detenidamente en todos estos temas y presentar buenas respuestas a tu hijo o a tu hija, dejando que el Señor guíe tus pensamientos. Pero, y que te dé también mucho valor, porque a veces también se requiere ser valientes y tener en mente pues que aunque pueda resultar vergonzoso, aunque pueda resultar algo que a nosotros de manera personal a lo mejor no nos enseñaron siendo pequeños, pero ahora como discípulos ya tienes las herramientas para mostrarles qué es lo que Dios espera. Y quiero compartirte unas cuantas escrituras que en la Biblia puedes compartir con ellos y que si hay jóvenes que están escuchando en este momento, que puedas escuchar para que tú puedas comprender exactamente, bueno, qué es lo que dice Dios respecto al sexo. Y la primera escritura que quiero compartir contigo está en Deuteronomio 10
del versículo 12 al 13. Todas estas versículos son basados en la Nueva Versión Internacional. Y bueno, dice aquí, y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es simple. Él quiere que le temamos, que vivamos rectamente, obedeciendo sus mandamientos, que lo amemos y que le sirvamos. Y por temer al Señor, la Biblia quiere decir al respecto que necesitamos respetar a Dios y que Él tiene un poder y una bondad increíbles que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero fíjate bien en las últimas 3 palabras del versículo. Los mandamientos de Dios son dados para nuestro bien. Él tenía en mente nuestro bienestar al darnos sus mandamientos. Entonces, no nos da sus mandamientos para privarnos de algo, sino más bien porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y bueno, otra de las escrituras que quería compartir con ustedes es Proverbios 3, del 5 al 6, en donde dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Y esto significa que nuestras propias percepciones o ideas o incluso las ideas de las personas que nos rodean en la sociedad pueden llevarnos por el camino equivocado. Pero la verdad de Dios es como un mapa perfecto que siempre nos va a poder guiar por un camino bueno y recto. Y la verdad de Dios nos ayuda a vivir nuestras vidas de la mejor manera para nosotros y nos lleva también a encontrar la verdadera felicidad. Si la verdad de Dios es la mejor guía para nuestras vidas, entonces deberíamos preguntarnos qué dice Dios sobre el sexo, incluyendo con quién debemos tener relaciones sexuales y cuándo. Dios dice en la Biblia que solo las personas casadas deben tener relaciones sexuales. Otra escritura está en 1 Corintios 6, en versículo 13 y también del versículo 18 al 20. Dice así, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y bueno, en la Biblia, la palabra traducida como inmoralidad sexual significa cualquier cosa que sea sexualmente incorrecta, particularmente el sexo con alguien que no sea tu esposo o esposa. Dios no dice simplemente no lo hagas. En cambio, dice huye, huya. Eso significa que debes huir de la inmoralidad sexual como si estuvieras huyendo de un ladrón o de un incendio. ¿Cuán importante crees que debe ser para Dios que no tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio si nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual? ¿Y no es interesante también que nuestros cuerpos fueron hechos para Dios y que podemos honrar o glorificar a Dios con lo que hacemos con nuestros cuerpos? Eso es una idea que también a mí me parece increíble. Y bueno, otra de las escrituras, primera de Tesalonicenses 4, del versículo 3 al 5 y el 7, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y bueno, este pasaje y el que vimos anteriormente de 1 Corintios son solamente dos de los muchos lugares en la Biblia en la que Dios nos habla acerca de que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Aquí el apóstol Pablo nos muestra que hay dos maneras de vivir nuestras vidas. Una de esas maneras, Dios la llama santa, honrosa y pura.
Y ese estilo de vida requiere honrar a Dios con nuestros cuerpos y apartarnos del sexo pecaminoso. La otra manera, Pablo la llama lujuriosa, deshonrosa, impura. Y así es como Dios ve el pecado sexual. Y finalmente, en Hebreos 13, en el versículo 4, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, nuevamente, Dios creó el matrimonio como algo muy bueno y eso debemos considerarlo un honor. Este es uno de los muchos lugares en la Biblia que dice que el regalo de Dios del sexo entre una esposa y un esposo es algo especial y que debe ser compartido solo entre ellos dos. Cuando los esposos y las esposas usan el regalo de Dios del sexo de la manera que Dios quiere, están manteniendo puro el regalo de Dios. Eso los hace felices y también hace a Dios muy feliz. Y bueno, pues básicamente esto era lo que les quería yo compartir. Eh, Hablarles también acerca de cómo nuestros ejemplos de manera personal son muy poderosos. Yo he tenido muchas veces que ser muy vulnerable con mis hijas y contarles, ¿no? Acerca de los errores que yo cometí en mi juventud cuando yo no tenía a Dios, pero también reiterarles que hoy día tengo el matrimonio que tengo y tenemos la familia que tenemos gracias a que su papá y yo decidimos arrepentirnos y decidimos hacer las cosas como a Dios le agrada. No, no es porque seamos mejores, no es porque tengamos, sí, un mejor eh, camino, actitud o preferencias, sino es la Biblia, es la palabra de Dios. Y entonces es dirigir a nuestros hijos. Y yo sé que como padres a veces no tenemos, o sea, o pensamos, ¿verdad? Que no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no sabemos cómo, pero confía. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Nuevamente, para mí este tema es algo que yo no me considero experta en él, pero que doy tantas gracias a Dios por los recursos que me ha dado y que nos da a través de su palabra para así poder dirigir a nuestros hijos acerca de lo que es bueno y de lo que es santo. Pero bueno, pues quería dejar también un pequeño espacio en caso de que si alguien tiene alguna duda y si los puedo ayudar en algo específico, pues adelante. Isa, muchísimas Gracias. gracias. Gracias por la clase. Vamos a darle un aplauso, por favor, virtual y aquí a Isa, muchas gracias. Y sí, como bien lo comentas, gracias por darnos un tiempo de preguntas y respuestas. Si lo vamos a hacer de manera directa, seamos lo más específicos para dar oportunidad a más que puedan preguntar, o también lo podemos hacer a través del chat. Edith va a estar moderando las preguntas y respuestas, pero muchas gracias, Isa, por favor. Adelante, por favor. Gracias, gracias Rose, gracias Isa. Adelante, familia Soto. Perdón, no podía bajar. Sí, Isa, qué clase tan, de verdad, no solo interesante, sino verdaderamente muy sabia, ¿no? De mucha instrucción, muy concisa. Y la verdad es que quiero agradecerte mucho, aparte es un gozo volverte a ver después de tantos años. Estoy muy agradecida, tomé varias notas y también de tus diapositivas. Es una alegría saber que nuestros hijos más o menos van a la edad. Mi hija está un poquito más grande, tiene 13 años y fíjate que mi pregunta va de acuerdo precisamente a esa edad. Cuando de repente en el grupo se encuentran a una niña que resulta que le llaman la atención las niñas también. ¿Cómo poder orientar ahí? ¿Cómo poder decir cómo podría ser su relación con ella? Digamos, siguen siendo amigas y todo, pero como que sabe ese secreto, por decirlo así, ¿no? Y no es, digamos, tan secreto, porque se entiende que lo comentó delante de algunas de ese mismo grupo. Entonces, de alguna manera, cuando ella me dijo, oye, Que se quedaron ahí.
Ah, cómo podemos compartir el material que Isa nos va a hacer favor a su vez de compartir? Hay un ministerio que es que se llama Familias en Formación. Hay algunas parejas que están como representantes en algunas regiones. Si tu región no tiene un representante, puedes decirle a tu ministro que tú deseas hacerlo y él me puede mandar tu contacto, que también será la manera como vamos a hacer llegar el material a través de tu ministro y que él a los interesados compartiremos este material. Y en algunos casos, pues puede ser de manera directa con tu servidor. Pero bueno, yo quisiera que esto se expandiera. Isa, muchísimas gracias. Vamos, por favor, a darle un gran aplauso de su trabajo, de su corazón. Y yo quisiera, aprovechando la amistad y todo esto, ¿qué pensarías que en próximo marzo o mayo de 24, pues, primero que Dios nos permita la vida, nos pudieras compartir una siguiente clase, vamos a decirlo, parte 2? Yo estaba pensando en consecuencias de las relaciones sexuales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades venéreas, como tú ya lo mencionaste, de hecho, puntos que trataste con embarazos, con situaciones escuchaba de los cánceres, hay un cáncer que ya no te deja ser mamá o ya no te deja ser papá. Creo que es fuerte. Sería importante que nuestros jóvenes y nuestros papás no tomemos este tema tan a la ligera. Yo creo que sí es muy profundo y yo veo aquí la preocupación y agradezco tanto. Pero ¿cómo ves que te comprometamos y, y tú nos ayudes en tu ámbito, pues por supuesto, que podría ser marzo, mayo del próximo año? ¿Qué piensas? Ok, sí, claro que sí, ¿Sí? con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos. Igual, cualquier pregunta lo pueden hacer llegar a través de su ministro y a su vez él lo hará llegar a su servidor y yo con Isa, o si tienen el contacto de Isa, pues obviamente directo, ¿no? Pero muchas gracias. Gracias a todos. Este Ministerio de Familias en Formación nos estamos viendo una vez cada 2 meses y son los meses nones. El próximo nos toca en noviembre, ya estaremos haciendo llegar igual la invitación y así, enero, marzo, mayo, los meses nones de cada año es que hemos decidido tener una clase y estar invitando a hermanos como Isa que nos ayudan en diversos tópicos. Muchas gracias a todos, disfruten su domingo y sí, es importante estar unidos en esta gran batalla que es ser papás. Muchas gracias a todos. Y quería comentarles ya por último que ya chequé aquí que por medio del chat pude subir la traducción de este capítulo que te comentaba, Rosalín. ¿Ok? Entonces, si lo quieren, creo que directamente lo pueden bajar a sus computadoras o no sé si funcione en el teléfono, pero es el archivo que está en PDF, el del por qué es importante y cómo hablar a nuestros hijos sobre el sexo. Es la traducción que les comentaba que hice de este capítulo del libro. Ok, no lo alcanzo a ver. Déjame ver si no, igual. Ok, Ah, sí, ya lo vimos, ya lo Déjame ver vimos. si lo puedo descargar. Ah, Ya, sí, perfecto. sí. Ah, excelente. Y nosotros ya lo guardamos. Ya Gracias, lo Isa. tenemos, Isa. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí, alguien Gracias, más? Isa. Buenas noches. De nada, buenas noches. Gracias Gracias a ustedes. Gracias. Aldo, Hasta luego. Gracias. gracias por prestarnos un rato. Gracias, Isa. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.